Bueno, señores, aquí estamos, regresamos con todos ustedes y por supuesto, hoy vamos dentro de algunas informaciones y me voy a referir de nuevo al tema de la Cumbre de las Américas que está ahí a vuelta de la esquina. Pero mira, ustedes vieron la información que habla de otro tiroteo en Estados Unidos, ahora en un hospital con un saldo de 5 muertos y de varios heridos. Acciones tan violentas como esa que la gente busca muchas explicaciones y que se te quedan en el tema de las armas aquí y allá. Pero no quieren hacer una mirada a esa sociedad que es un reflejo precisamente de esa recomposición y de esos mismos problemas de esa sociedad. Ahora, con el tema de la Cumbre de las Américas en Washington, yo creo que hay que hablar de algunas reparaciones que habría que hacerse, porque gran parte de América Latina está sufriendo, y lo referíamos el otro día, y lo tomaba de un artículo que con mucha propiedad hacía un cientista argentino que se llama Jorge Majub, cuando hacía referencia al tema del síndrome de Hiroshima respecto a Japón, con todos los que salieron muertos inocentes en ese proceso. Y el presidente Joe Biden ahora, que anunció y ha cumplido, porque no ha retrocedido en esa intención de excluir a Cuba, Venezuela, de la Cumbre de las Américas. A Nicaragua también, programada ya para este 6 y que la tenemos ahí bastante cerca. Y lo que dijo incluso el subsecretario de Estado cuando explicaba que no se podía invitar a esos países porque son países no democráticos. Volvemos al punto de cuál es la decisión para poder asistir a una cumbre regional que no es considerado autoritario por un país que, la verdad, señores, hay que decirla, porque hay gente que tiene muchos miedos de ver esas realidades. Y es esa responsabilidad histórica de miles de intervenciones militares solo en la región, de muchas decenas de dictaduras, de muchos golpes de Estado, de muchas destrucciones de democracia, de muchas destrucciones y matanzas de todo tipo, de todo color, pero no de ahora, desde el siglo XIX hasta ayer. Bajo el ejercicio, claro está, autoritario de imponer a los demás países esas leyes que son sus propias leyes de violaciones de todos los acuerdos con razas que ellos entienden inferiores, que ya dejaron de beneficiarlos. Y Washington y todas esas corporaciones a las que sirven, no solo han sido ellos los que han promovido de manera muy constante esas sangrientas dictaduras en la región desde el siglo XIX, sino también que los principales promotores de ese tan mentado comunismo que mucha gente le da urticaria y lo ven como una fatalidad, y de esa realidad social, política, económica actual de Cuba y Venezuela. Y por supuesto yo me remonto al siglo XIX ahora, que veíamos al gobernador de Florida que firmó una ley para enseñar sobre los males del comunismo en las escuelas. Yo creo que también sería, para ser equilibrado, que se fuera estimulante que los maestros no solamente se limitaran al menú de McDonald's, porque todos esos crímenes y todos esos robos a punta de cañón quedaron impunes sin excepción. Y en el 2010 el gobierno de Obama había pedido perdón por los experimentos con sífilis en Guatemala, pero nada más que una lágrima, y el asunto ahí quedó. Entonces la impunidad, que es madre de todas las corrupciones, ha sido bastante reforzada por una especie de ese síndrome del que hablábamos, por el que todos los años Japón pide perdón, y le pide perdón precisamente a Washington por las bombas atómicas que arrojaron ciudades llenas y que costó la vida a miles y miles de inocentes. Entonces, gran parte de América Latina, que también ha sufrido y sufre ese síndrome, pero sin esa acción de Japón de pedir perdón, y por el que no se exigen ningún tipo de reparaciones por 200 años de crímenes que son crímenes de lesa humanidad, sino que la víctima se siente incluso culpable de una corrupción que es cultural, inoculada por esa misma brutalidad. Entonces, ver, y eso es algo que lo vimos mucho, sobre todo en los años de los 80, ahí en Miami,
ver personas que reciben a parientes envueltos en banderas estadounidenses, gritándoles que bienvenidos y llegados a la tierra de la libertad. Eso es una especie de moral del esclavo, por el que durante muchos siglos los oprimidos se esforzaron por ser buenos negros, o buenos indios, o buenos hispanos, o buenas mujeres, o buenos pobres, es decir, obedientes a ser explotados, que también es de alguna manera lo que se han visto en otros lugares. Pero todo eso se enmarca dentro de unos intereses económicos de imperio, pero por factor racial fundamental y por un fanatismo del amo blanco, del esclavo negro, del empresario rico, del trabajador pobre. Entonces, actualmente esos movimientos contra los racismos en Estados Unidos han cedido a un divorcio muy conveniente, por el cual el pensamiento y la sensibilidad global macropolítica se ha anulado para dejar lugar a una micropolítica de las reivindicaciones que han sido atomizadas, y uno de estos es la justificada lucha contra el racismo desde una perspectiva cuando se olvida que el imperialismo no solo es un ejercicio racista, sino que históricamente, y los datos están ahí, a veces medio complicado, tú tratas de ver la realidad, ahí, claro, y alimentado por una calamidad moral. Entonces, después de la aparición de la excusa contra el tema del comunismo y la justificación abierta para poner en orden las repúblicas negras o los negros que no saben gobernarse, ni explotar sus propios recursos, que no ha sido más que excusa, y después de terminada la Guerra Fría, se recurrió al racismo disfrazado de choque de civilizaciones. Y ustedes, yo no sé si han revisado lo que escribió Samuel Huntington, que deja bastante claro en ese mismo choque de las civilizaciones y las intervenciones financieras de regiones que culturalmente han sido enfermas, como América Latina, o en tierras con terroristas de otras religiones, como es el caso de Medio Oriente, donde solo en Irak dejaron más de 1 millón de muertos, sin nombre y sin una cifra bien definida, como lo establece la tradición. Entonces, esa moral del esclavo, que fue una práctica común y que en el 2021 fue un ejemplo, y fue un ejemplo, por ejemplo, del candidato favorito de los gobernadores a la gobernación del mismo California. Ahí es donde se va a celebrar la cumbre, ¿no? Tengo entendido, en California, cuando afirmaba que era razonable que los blancos exigieran la reparación por la abolición de la esclavitud, porque los negros eran de su propiedad. Entonces, gústenos o no, la esclavitud era legal en ese tiempo, y lo dice Elder bastante claro cuando hablaba sobre la abolición de la esclavitud, que les arrebató a los amos blancos su propiedad. Entonces, esa propuesta del candidato de California, que fue una respuesta a todos esos movimientos que reclamaban compensación para los descendientes de esos esclavos. Pero, señores, el pasado no solamente está vivo en la cultura, no, está vivo también en las instituciones y cómo se organizan los privilegios de clase. Entonces, bastaría ver cuál es y cómo se comporta el sistema electoral de Estados Unidos, que es una herencia directa de ese sistema esclavista. Yo con eso lo que quiero decir es que cuál es la calidad moral para decir cuál de esos países son o no democráticos, porque no queremos entonces mirar lo que ocurre en ese país. Y producto de eso, de lo que estoy diciendo, por el que muchos estados rurales blancos poseen más representación que estados más diversos, con 10 veces más aprobación, que fue lo que provocó y lo que arrojó la presidencia de Juan Donaldo Trump en el 2016, que se convirtió en el presidente de casi 3 millones de votos, menos que Clinton, pero ¿en dónde se apoyaba y cuáles fueron los impulsores, por ejemplo, de eso? Y la segregación, por ejemplo, esclavista, que está viva hoy con los guetos negros, con los guetos chinos, con los latinos que viven hacinados en grandes urbes, como una herencia de esa libertad ganada en 1865, pero sin ningún tipo de sustento económico. O sea que los latinoamericanos, que están por lo menos unos siglos atrasados respecto a todo eso en cuanto a una reparación económica por esas democracias destruidas por dictaduras que fueron impuestas a punta de cañón, y que si revisamos entonces desde dónde fue que se impusieron, señores, desde el despojo de la mitad del territorio mexicano para reinstalar la esclavitud hasta las dictaduras protectorados, las guerras bananeras a principios del siglo XX, con matanzas de obreros y con la destrucción de democracias, con el único objetivo de eliminar protestas populares y proteger intereses grandes de compañías norteamericanas. Entonces,
para los que hablan y para los que siguen incluso lacerándose, Washington no está en condición, pienso yo, de moralizar ni dentro ni fuera de sus fronteras. Y cuando hablo de moralizar, hablo de esos estigmas y de esa exclusión bajo el alegato de no democracia. No lo está, pero la arrogancia, de verdad, la arrogancia que es grande, precede esa ignorancia histórica que no se quiere ver. Porque es mejor andarnos por las ramas, o más probable, de esa fe y de esa desmemoria popular. Porque la gente se ha olvidado. Entonces, no es por casual que nosotros vemos todas esas situaciones que se han estado dando de violencia en Estados Unidos. Y encima de eso, darse el lujo de intentar ser excluir, ¿no? Bajo alegatos que son miradas que tiene que hacer internamente la sociedad dominicana. Claro, entender las soluciones posibles, justas, son demasiado utópicas en este caso, porque ¿de quién estamos nosotros hablando? Entonces, es así. Esa moralidad no la tiene Washington, ni dentro ni fuera, pero volvemos a esa mirada y a esa arrogancia. Vargas Llosa escribía y dejaba claro algunos elementos importantes respecto a ese tema que nosotros estamos tratando, que muchos no quieren hacerlo, porque es intocable la pluscuamperfecta democracia norteamericana que no puede tocarse ni con el pétalo de una rosa. Pero eso tiene también, y podría tener, yo digo, en esta coyuntura, podría tener también su impacto y su costo político, que podría cobrar el propio presidente Joe Biden. Pero aquí, mientras tanto, yo creo que es importante que nosotros hablemos de reparaciones que tenemos que hacer frente precisamente a esa democracia pluscuamperfecta. Y gran parte de América Latina, claro que está sufriendo ese mismo síndrome del que estábamos hablando en principio. La víctima no solo exige reparaciones, y no solamente hay que exigirla por 200 años, hay que exigirla por la realidad que se tiene ahora. Entonces yo creo que eso hay que mirarlo. En esa cumbre de las Américas, donde tú has dicho, Juan, que se va a tratar el tema haitiano, que yo creo que debería de estar pidiendo perdón hace tiempo de rodillas a Estados Unidos por haber aportado grandemente, y el que más lo hace hasta este momento, al empobrecimiento de esa región y de ese país. Miramos para otro lado, nos concentramos, por ejemplo, en Ucrania ahora mismo, pero no vemos lo que está ocurriendo en Haití respecto a todos esos países y a la indiferencia que se ha mantenido en estos momentos. Entonces, yo creo que si somos sinceros y si somos justos, yo creo que hay que ver las cosas precisamente en su justo congreso, en su justo contexto. Y en este caso, y yo concluyo porque ya se nos fue el tiempo, la cumbre de las Américas, sí, hombre, va a ser otro revés para el presidente Joe Biden, porque no solamente se trata del fracaso de esa cumbre presidencial, y ya que el gobierno tiene previstos otros foros simultáneos que también podrían tener impactos no tan buenos como los que podría tener en una cumbre que es de las Américas, pero que se excluyen países precisamente de la región. ¡Llévatela!